Como primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha del 30 de septiembre de 2021. ¿Alguna cosa sobre el acta? David. Sí, y un detalle. No sé si se podrá hacer o no se podrá hacer. En la última parte, en ruegos y preguntas, bueno, cuando pregunté al alcalde de Acherra sobre el tema de la adecuación del conducto de humos del Nagusi, pues Acherra me comentó como que no se había adjudicado, y creo que es un lapsus y más que nada lo hemos estado hablando, y creo que porque sí está adjudicado, las cosas como son, en el decreto 21.259 de agosto, y entonces pues no sé si se debería corregir. ¿No se puede? No, es lo que dije, entonces, lo que quedó. Bueno, Sí pues entonces que conste que... Lo pensaba decir luego, que sí, ya está adjudicado, y además el 8 de noviembre, si todo va bien, empezará la obra. Pero el acta es lo que pasó. Entonces... Vale, ¿alguna otra cosa sobre el acta? Pues lo damos por aprobada. Pasamos a la Comisión Informativa de Ciudadanía. Traemos aquí la aprobación del Pacto Social Vasco para la Migración. Se trajo a Comisión de Ciudadanía y se explicó. Es un texto pues bastante grande, ¿no? Se ha venido trabajando con muchos agentes, tanto sociales, bueno, ONGs, institucionales y así. Más de decenas o cientos de firmantes hay este pacto. Voy a leer solo, diríamos, los compromisos, porque es un pacto. Lo que tenemos aquí es extenso, pero todavía se mandó también a la comisión el documento íntegro, que todavía más extenso. Entonces me voy a centrar un poco solo en los compromisos específicos que diríamos aprobaríamos con este pacto, y luego hacemos una ronda de intervención, ¿vale? Compromisos específicos. Junto a todo lo anterior, apoyamos decididamente el desarrollo de los siguientes compromisos específicos en sus correspondientes ámbitos competenciales. 1. Corresponsabilidad. Colaborar con otros actores para impulsar en el conjunto de la Unión Europea el principio de corresponsabilidad en términos de lealtad y colaboración con instituciones estatales y europeas, y con propuestas que plasmen el compromiso que se pide y ofrece. 2. Firmeza. Mantener una unidad social y política que, frente a cualquier pretensión de obtener ventaja política o electoral mediante la utilización de mensajes xenófobos, hagan efectivo el peso de esta mayoría democrática. 3. Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración regularizada y que tengan en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de la persona migrante y las necesidades que en Europa plantea el reto demográfico. 4. Solicitudes de asilo y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la acogida e integración de solicitantes de protección internacional y personas refugiadas, tanto en el ámbito europeo y estatal como en Euskadi. 5. Migrantes en situación de vulnerabilidad. Ofrecer los recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres, menores y víctimas de violaciones de derechos humanos. 6. Migrantes en situación no regularizada. Articular los recursos necesarios para ofrecer una respuesta solidaria y humanitaria a la llegada de migrantes en tránsito o sin documentación regularizada, que sea tendente a favorecer procesos de autonomía. 7. Menores extranjeros no acompañados y jóvenes extranjeros no acompañados. Disponer los recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada a las obligaciones legales, al cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un proyecto de integración sociolaboral de estos jóvenes. 8. Intervención humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades institucionales a los llamamientos humanitarios, tanto de instituciones como de ONGs internacionales o locales, que actúen en el terreno, ya sea en el mar Mediterráneo o en países de procedencia o tránsito. 9. Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados a la transformación de causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de procedencia de las personas migrantes y a promover su capital humano local y sus fortalezas. Y 10. Cultura de convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la corresponsabilidad y la defensa del pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, así como el rechazo de cualquier forma de racismo o discriminación. Bueno, hacemos una ronda, si queréis, de opinión sobre este tema y luego pasamos a la votación. Orain Amurrio. Bueno, yo creo que efectivamente con todo el fenómeno de la inmigración y
las campañas que desde partidos políticos a muchos grupos de la sociedad española y vasca, bueno, pues hacen campañas basadas en el miedo y el populismo frente a la inmigración, ¿no? Desde los vascos primero, o son unos parásitos sociales, o nos vienen a robar, o vienen a obtener recursos que se va a ir en detrimento de los vascos y las vascas, ¿no? Por lo tanto, creemos que es necesario actuar desde la sociedad civil y, evidentemente, de las instituciones para corregir, porque a nada que rascamos un poquito es evidente que muchas capas de la población, pues, bueno, no todo es oro lo que reluce, sino que se transmiten en lo macro y en lo micro, pues actitudes racistas, de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es importante articular una respuesta política y social frente a eso y verlo como una ventana de oportunidad también para Euskadi del intercambio entre lo que son otras culturas, con la aceptación evidentemente de quien aquí viene, pero también del conocimiento de otras culturas, que yo creo que a lo largo de los siglos pues tenemos mucha experiencia en recoger inmigración, lo mismo que hemos salido los vascos y vascas a otros puntos bueno, pues a tener un proyecto de vida, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado argumentar para nosotros los puntos claves de este pacto y que lo que son las medidas un poco que tú acabas de decir, ¿no? Resulta complicado estar en desacuerdo con la pluralidad y la diversidad de la sociedad vasca, la necesidad de trabajar por una ciudadanía inclusivo de todos los derechos para todas las personas, desde la igualdad de género, el protagonismo del euskera también en este asunto, etcétera, ¿no? Entonces, tal. Pero nosotros dijimos en la comisión que también hay que tener una mirada de sectores que trabajan de base, que trabajan con la inmigración, donde también plantean al Gobierno vasco una serie de críticas respecto a los itinerarios y respecto, por ejemplo, al endurecimiento de la RGI, al endurecimiento también bueno, pues de la prestación complementaria de viviendas, ayudas de emergencia social y las becas de guardería y comedor escolar, etcétera, que afectan fundamentalmente también a los inmigrantes y a aquellos que se dice que son sin papeles, pero que son personas y tienen derechos, ¿no? Por lo tanto, también hay que un poco ver luego entre lo que se dice y lo que se hace, acortar la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Vamos a votar a favor de la esta. Creemos que es importante la unidad de todos los grupos de lanzar un mensaje positivo respecto a la inmigración. Creemos que lo más importante en todo caso, más allá de las declaraciones institucionales o de la unanimidad que yo creo que hoy vamos a votar aquí, que el plan de trabajo real con los agentes sociales que trabajan en este campo es lo más importante al final, ¿no? No solo lo que decimos, sino que lo que vayamos a hacer, ¿no? Txerra, en la comisión hablabas de, bueno, pues que se va a desarrollar un plan de los grupos políticos, pero con bueno, pues colectivos o asociaciones que trabajan en este ámbito y que yo creo que es ahí donde tenemos que poner el acento. Es ahí donde realmente se verá si las declaraciones institucionales pues luego llegan hasta donde llega, como nos pasa en muchas ocasiones, y es donde estaremos para trabajar y también, en todo caso, para criticar las incoherencias que pueda haber entre lo que se dice y lo que se hace. Pero bueno, desde la comisión hemos reflexionado, creemos que es importante mandar un mensaje también en este sentido unitario y bueno, pues el plan de trabajo que desarrollemos, pues al final, y el efecto que tenga desde todas las competencias municipales, porque hemos dicho muchas veces también que un sector importante que acude a los servicios sociales son los inmigrantes, y si no tenemos competencias, si no tenemos financiación, pues también desde el ámbito municipal pues nos pasan de arriba los pactos, pero luego si no nos dan medios para en una política de proximidad de los vecinos y vecinas, en este caso de Amurrio,
pues bueno, pues volvemos a estar un poco cojos y un poco imposibilitados a desarrollar aquellas políticas que realizamos entre todos y todas. Eskerrik asko, Kepa. PS, David. EH Bildu. Gai hau mahaigaineratu den bakoitzean egin bezala, migrazioari erantzun egokia eman behar zaiola esaten denean gu ados egongo gara noski. Argi dago migratzaileak mehatxutzat dituzten diskurtso eta aurreiritzi mordoa dagoela, eta hauek desegiteko lan handia egin behar dela eta erakundeek asko eragin dezaketela horretan. Gainera, kulturaniztasuna izpide duen mugimendu zein ekintzekin bat egiten dugu, herritartasun inklusiboa balioan jarriz. Horretarako, elkartasuna berebizikoa da, kanpotik datorren orori eskaini beharrekoa, euren eskubideak berma daitezen. Baina, dena den aurretik aipatu bezala, migrazioari erantzun egoki bat emateko, garrantzitsua litzateke itun honetan jasotzen diren asmoak konpromisoetan bilakatzea eta praktikara eramatea. Eta nola ez, Kepak aipatu bezala, dokumentuak jasotzen duena garatzeko baliabide egokiak esartzea. Eskerrik asko, ahora sí. Bueno, un poco lo que se ha comentado, sí. Yo creo que lo que se comentó también en la comisión el otro día, ¿no? Que una cosa es aprobar este texto en el cual, pues yo creo que aprobar este texto es pues un símbolo también de como este ayuntamiento, este pleno municipal, pues que apuesta por esto y rechaza otro tipo de políticas que hoy en día también pues se están llevando a cabo. Pero yo creo que lo que dijimos es que creemos que no hay que quedarse solo en la aprobación de este texto. Ya comentamos en la comisión que hay una idea desde cero, desde ahora, de empezar a trabajar conjuntamente con todos los grupos políticos y los agentes sociales para implantar a futuro, tener una agenda local de interculturalidad y convivencia. Ya comentamos que se lanzó la idea en la comisión, que queríamos construirlo entre todos juntos. Yo creo que este es el típico la típica cosa que yo creo que hay que hacer entre todos y con los agentes implicados. Y bueno, pues iremos dando pasos, como se ha comentado aquí, y bueno, intentaremos que las cosas vayan para adelante y vayan mejorando. Si no queréis decir otra cosa, o si no pasamos a la votación, pues venga, pues Lorena Murrio, Kepa. Alde. PSE, David. Por favor. EH Bildu. Alde. 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 Se aprueba por unanimidad con 16. 15. Alberto, eso. No he dicho antes, faltan dos en el pleno. Vale. Pasamos a la parte segunda, que es de control y fiscalización de los órganos de gobierno. Punto 3, relación de cuentas de los decretos, las resoluciones de alcaldía. ¿Alguna pregunta sobre algún decreto en concreto? Pues se da como dado cuenta. El punto 4 es la relación de cuentas de los acuerdos adoptados de la Junta de Gobierno del 23, del 30 de septiembre y del 7 y el 14 de octubre. ¿Alguna pregunta sobre algún acuerdo de la Junta de Gobierno? Vale, pues antes de ruegos y preguntas, pues decir a los grupos si creen en la inclusión de algún tema en el orden del día. ¿Alguna cosa? Vale, pues pasamos a ruegos y preguntas. Después de ruegos y preguntas haremos una declaración institucional que hemos acordado antes, han acordado en la Junta de Portavoces, ¿vale? Pero bueno, pues, ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Quiero volver a preguntar sobre una cuestión que ya en algún otro pleno hace meses planteé, que es que hay en comunicación, estamos desde el cese de lo que es el contrato, la terminación del contrato, a 1 de enero, se dijo en su día que bueno, pues los pliegos se estaban realizando y estamos en... Sí, se me ha entendido, ¿no? Y entonces, pues estamos al final de octubre, han pasado 10 meses y no tenemos ninguna noticia en ninguna comisión ni en ninguna comunicación de cómo está ese asunto. Porque, bueno, estamos un poco acostumbrados a que los pliegos y tal, las circunstancias se retrasen y vayamos tarde, pero esta situación en concreto, vamos, nos parece que
que no es de recibo, ¿no? Que esa situación esté ahí, y todavía si no conocemos eso, pues lo que se puede alargar el tema de los pliegos y todo el concurso y toda... Bueno. Si no me equivoco, los pliegos estaban para pasar a fiscalización, ¿no? Vale, o sea, en poco estarán ya para que lleguemos a hablar en comisión, ¿vale? ¿Algún otro luego pregunta? David, H. Bildu. Bueno, pues ahora vamos a leer la declaración institucional. Se ha llegado a un acuerdo sobre el accidente que hubo el otro día de un trabajador de la construcción. Entonces, tenemos el texto, creo que lo tenemos. ¿Tenemos el texto? Ah, sí. Sí. Y Sones, lee tú, que te he dicho, y luego leer, pues igual, David, ¿quieres leer tú en castellano? Que has hecho la propuesta a la portavoces. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Amurrio, de fecha del 28 de octubre del 2021, por unanimidad manifiesta: el Ayuntamiento de Amurrio denuncia el accidente laboral ocurrido en el municipio, que se ha saldado con el fallecimiento de un trabajador de la construcción, y exige el esclarecimiento de las circunstancias que motivaron el accidente y las responsabilidades que se derivan del mismo. El Ayuntamiento de Amurrio quiere transmitir sus condolencias a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido. El Ayuntamiento de Amurrio se adhiere a las iniciativas cuyo objetivo sea denunciar este accidente y mostrar su solidaridad y apoyo a las personas del entorno de la víctima, y anima a la ciudadanía a sumarse a las mismas. Asimismo, queremos volver a denunciar todos los accidentes laborales con resultado de muerte o no, y reclamar el derecho a volver con vida del trabajo. Eskerrik asko, David. Isone. 2021ko urriaren 28an Amurrio udalaren bozeramaileen batzordeak aho batez adierazten du: Amurrioko udalak udalerrian gertatutako lan istripua salatzen du. Eraikuntzako langile bat hil baita eta istripua eragin zuten inguruabarrak eta istripuaren ondoriozko erantzunkizunak argitzeko ere eskatzen du. Amurrioko udalak doluminak eman nahi dizkie hildako langilearen familiari, lagunei, naiz lankideei. Amurrioko udalak bat egiten du istripu hau salatzeko eta biktimaren inguruko pertsonei elkartasuna eta babesa adierazteko ekimenekin, eta herritarrak ere ekimen horiekin bat egitera animatzen ditu. Halaber, berriro salatu nahi ditugu lan istripu guztiak, hala heriotza dakartenak nola zein heriotza ez dakartenak, eta lanetik etxera bizirik itzultzeko eskubidea aldarrikatu nahi dugu. Eskerrik asko, Isone. Bueno, pues sin más, siendo las 6:20 de la tarde, damos finalización a este pleno y por favor, si os podéis quedar, porque en el pacto nos han dado